En las tierras indómitas del año 1870, donde la ley escaseaba tanto como la esperanza, una joven llamada Elena quedó abandonada en la estación de San Esperanza. Su vestido blanco, cosido con retazos de tela de saco y los restos de sus sueños, se empolvaba bajo el sol despiadado del desierto. El hombre que le había prometido amor eterno durante 3 años de cartas dulces, le dejó solo un telegrama cruel y 2 monedas de plata. A lo lejos, entre las ondas de calor que ondulaban sobre el suelo reseco, apareció una figura solitaria. Era un vaquero de rostro curtido por años a la intemperie que la observaba con ojos serenos. Lo que aquel forastero haría a continuación se convertiría en una historia contada por generaciones al calor de la fogata. Pero antes de continuar, cuéntanos desde dónde estás viendo este video. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Mañana te tengo algo aún más especial. Elena apretó con fuerza el telegrama arrugado, como si, releyéndolo por enésima vez, pudiera cambiar su contenido. El papel era barato, pero el mensaje brutal. No vengas, lo siento, no funcionará. Sus dedos recorrieron las costuras de su vestido de novia, aquel que había confeccionado cada noche durante 3 meses a la luz de un candil, transformando sacos de harina en algo que pudiera parecer digno para un altar. Ahora ese vestido era un símbolo de ingenuidad. Detrás del mostrador, la esposa del jefe de estación la observaba desde hacía más de 1 hora. Su expresión oscilaba entre la compasión y el juicio. Elena se irguió. No lloraría frente a desconocidos. Había aprendido esa lección muy joven, trabajando en los telares de Boston. Las lágrimas eran un lujo que las chicas trabajadoras no podían permitirse. Metió la mano en su bolso de alfombra, empujando los lazos de cartas atadas con un listón azul descolorido, y sacó la Biblia desgastada de su madre. Entre las páginas de los Salmos guardaba la última fotografía de su familia. Su padre, erguido y orgulloso con el uniforme del Ejército de la Unión, posaba detrás de su madre sentada. Elena, con apenas 12 años, apoyaba su mano en el hombro de aquella mujer. Menos de 1 año después, una fiebre se llevaría a ambos, dejándola huérfana en un mundo despiadado. Los recuerdos del taller la golpearon como un martillo. Las jornadas eternas frente a la máquina, los gritos del capataz, el polvo que se metía en los pulmones. Pero había sobrevivido. Había ahorrado hasta el último centavo, aprendido a leer copiando periódicos descartados y soñado con un futuro más allá de las fábricas y los callejones. Fue entonces cuando llegó la primera carta de Tomás, enviada desde Arizona. Su caligrafía era hermosa, sus palabras suaves. Hablaba de su rancho, de cielos inmensos, de construir una vida juntos. Durante 3 años intercambiaron cartas, sueños y promesas. Incluso le envió $2 para que se tomara una fotografía, aunque él nunca mandó una suya. «Aquí no hay fotógrafos», explicó. Elena tocó las monedas que aún llevaba en el bolsillo. Su último regalo, junto con el boleto de tren que la había alejado de todo lo que conocía. Ahora, esos mismos $2.50 eran lo único que se interponía entre ella y la indigencia. La ironía no le pasaba desapercibida. El dinero que había usado para verla sería lo que ahora le ayudaría a sobrevivir. El viejo reloj del jefe de estación marcó las 3 de la tarde y sus campanadas resonaron en la estación vacía. Elena recogió sus pocas pertenencias. Sabía que no podía quedarse mucho más sin despertar sospechas o miradas de lástima. Afuera, más allá de la ventisca de polvo, se extendía el pueblo de San Esperanza, edificios de madera, tiendas de campaña y montañas, elevándose como centinelas en la distancia. Había leído sobre el oeste en novelitas baratas que escondía entre turnos.
cuentos de libertad, aventuras, de segundas oportunidades. Ninguna de esas historias hablaba del calor abrasador, del polvo constante o del abismo emocional que sentía en ese instante, sola en tierra desconocida, con un vestido inútil y el alma rota por la traición. Una ráfaga de viento sacudió los ventanales, trayendo consigo el sonido lejano de cascos acercándose. Elena se giró, esperanzada, tonta quizá, por un segundo esperando ver a Tomás con una explicación, una disculpa, pero lo que encontró fue la mirada fija de un vaquero en el extremo del andén, alto, imponente, con un sombrero negro echado hacia adelante. Parecía una sombra más que una persona. Dio un paso hacia ella, y de pronto el peso de la realidad cayó sobre sus hombros como una losa. No tenía dinero para un pasaje de vuelta. No tenía familia a quien escribir. Y la noche estaba por caer, en un pueblo donde una mujer sola se convertía en presa fácil. Miró una vez más el telegrama, luego lo soltó. El viento lo arrastró por la tierra agrietada, llevándose también sus ilusiones. El vaquero no se movía, seguía observándola con calma, sin juicio. Elena se enderezó. No se encogería. Su padre no había criado a una cobarde. Jonathan Ortega no había dejado que su hija creciera con miedo al mundo, aunque éste se lo estuviera arrancando todo. El sonido de las botas del vaquero sobre la madera era firme, cada paso un eco. Llevaba espuelas que tintineaban con suavidad. Se detuvo a una distancia respetuosa. «Señorita», dijo, quitándose el sombrero. Tenía el cabello claro, quemado por el sol, con vetas grises en las sienes. «Me llamo Gabriel Navarro. Soy dueño del rancho Estrella Caída, a unos 30 kilómetros al norte». Su voz era grave, pero serena, como un trueno distante sin amenaza de tormenta. Elena apretó con fuerza el asa de su bolso, instintivamente. «Elena Vargas», respondió, su acento de Boston arrastrándose aún en sus palabras a pesar del cansancio. «Señorita Vargas», asintió él, señalando el pequeño café de la estación. «¿Le puedo invitar una taza de café? Parece que necesita algo caliente». Ella dudó, lo estudió. Sus ropas eran sencillas, gastadas, pero limpias. No era un charlatán vestido de gala como Tomás. La Colt en su cadera tenía el desgaste de quien la usa, no de quien la presume, pero lo que más llamó su atención fueron sus ojos, directos, sin pena, sin lástima. «No acepto caridad», dijo ella con firmeza. Una sonrisa casi imperceptible asomó en su rostro. «No lo esperaba, señorita. Considere lo pago por su tiempo. Tengo una propuesta que tal vez le interese». Elena miró el cielo que comenzaba a oscurecerse, luego el andén vacío. El orgullo era una cosa hermosa, pero no abrigaba en la noche ni llenaba el estómago. «Está bien», accedió. El café estaba desierto, salvo por un cocinero somnoliento que se animó al ver entrar a Navarro. «Buenas tardes, don Gabriel. Lo de siempre. Café para dos y lo que haya en la olla». Se sentaron en una mesa del rincón. Elena se acomodó con cuidado, alejando su vestido del polvo. El café era negro y fuerte. El estofado humeante olía a hogar. «Coma primero», dijo él, rompiendo un pedazo de pan de maíz. «Los negocios pueden esperar». Elena quiso resistirse, pero el aroma la venció. Llevaba más de 12 horas sin probar bocado. Dio un pequeño bocado, luego otro y otro más. «Llevo viéndola desde que bajó del carruaje», dijo él al fin, dejando su cuenco vacío a un lado. «He visto muchas novias llegar a San Esperanza con los ojos llenos de ilusiones y marcharse con el corazón roto. Ese tal Tomás Espinosa, ¿cierto?» La cuchara de Elena cayó en el tazón. «¿Lo conoce?» Él asintió con gravedad. «Ha hecho esto antes, al menos 3 veces. Escribe a mujeres del este, les promete matrimonio y un rancho, luego desaparece.
Con su dinero, el alguacil poco puede hacer. Técnicamente no es delito cambiar de opinión, pero eso no lo hace correcto. No, no lo es, susurró Elena. Sus manos temblaban mientras tomaba la taza. Saber que no era la única víctima la consolaba y la enfurecía más. El rancho necesita una mano femenina, dijo Gabriel sin rodeos. La declaración tomó por sorpresa a Elena, que lo miró con suspicacia. Tengo 12 trabajadores, un cocinero que no puede hornear ni pan sin quemarlo, y más trabajo del que el día permite. La miró sin vacilar. Le ofrezco un empleo, señorita Vargas, habitación, comida y salario justo. Un periodo de prueba de 3 meses. Vemos si funciona para los dos. Elena entrecerró los ojos, buscando la trampa. ¿Cómo qué? ¿Ama de llaves? Nada más que eso, respondió él. Tendrá su propia habitación con cerradura. Mi palabra como navarro será tratada con respeto. Y si después de los 3 meses desea marcharse, pagaré su pasaje a donde desee. ¿Por qué? Preguntó sin poder contenerse. ¿Por qué yo? Gabriel quedó en silencio, girando lentamente su taza entre las manos curtidas. Hace 20 años, mi hermana estuvo en una situación parecida. Nadie la ayudó. No sobrevivió su primer invierno en las calles de Denver. Desde entonces juré que si algún día tenía la oportunidad de ayudar a otra mujer en apuros, lo haría. Se puso de pie, se colocó el sombrero y dijo, «Tómese su tiempo para decidir. Estaré cargando provisiones en la tienda de Wilson durante la próxima hora. Luego regreso al rancho, con o sin ama de llaves». Elena lo observó marcharse, sus espuelas marcando el compás sobre la madera. A través de la ventana, vio cómo las luces del pueblo comenzaban a encenderse, una a una, como estrellas que descendían del cielo. En algún lugar, otras mujeres debían estar tomando decisiones más difíciles que la suya. Miró su vestido blanco, cada puntada cosida con esperanza. Luego abrió la Biblia de su madre, hasta la página donde descansaba la fotografía de su familia, entre promesas de salvación. «¿Qué harías tú, papá?», susurró. Pero los rostros congelados en la foto no ofrecían respuestas. Solo el recuerdo de una fortaleza que necesitaba encontrar en su interior. Al subirse al carromato junto a Gabriel, el traqueteo de las ruedas marcó el inicio de un viaje que la alejaba de todo lo que había conocido. Se sentó erguida, su bolso sobre el regazo, el vestido cuidadosamente doblado detrás. La luna se alzó, tiñendo el desierto de plata y sombras. Los cactus saguaros se alzaban como centinelas silenciosos, brazos extendidos hacia el cielo estrellado. El aire era más fresco, impregnado del olor a salvia y algo salvaje e inefable. «Serpiente». La voz de Gabriel cortó el silencio. Los caballos se inquietaron. Elena oyó el siseo agudo que erizó su piel. Él le pasó las riendas, tomó su rifle y apuntó hacia la oscuridad. Un disparo retumbó en la inmensidad. «Con eso bastará. Mejor caminamos un rato, por si hay más». Bajó del carro, rifle en mano, y le ofreció su otra mano. Elena dudó, pero finalmente la aceptó. Apenas había puesto pie en tierra cuando otra serpiente cruzó justo donde iba a pisar. Gabriel la sujetó por la cintura y la atrajo hacia atrás. «Con calma», murmuró sin saber si le hablaba a ella o a los caballos. Su contacto duró solo unos segundos antes de apartarse. «El desierto tiene sus propias reglas, señorita Vargas. La primera es, siempre mire dónde pisa». Caminaron junto al carromato, Gabriel guiando los caballos, mientras Elena sostenía la linterna. Sus botas de ciudad no eran aptas para el terreno pedregoso, pero no se quejó. El silencio entre ambos era cómodo, interrumpido solo por el crujir del arnés y el susurro del viento. «Hábleme del rancho», dijo ella al fin, más para distraerse del dolor en los pies.
Comencé con 40 acres y 6 vacas, respondió él, con orgullo. Ahora son 3000 acres, 200 cabezas de ganado y algunos de los mejores caballos cuarto de milla del territorio. Construí cada poste de cerca, el establo y la casa con mis propias manos. Me ayudaron hombres buenos, la mayoría soldados como yo. Después de la guerra muchos no pudieron volver a la ciudad. Demasiados fantasmas. La miró. El oeste ofrece nuevos comienzos, si estás dispuesto a trabajar por ellos. Elena pensó en el telar, en el zumbido constante de las máquinas, en el supervisor que siempre vigilaba, en las jornadas interminables. No le tengo miedo al trabajo, señor Navarro. Gabriel, dijo él con suavidad, aquí los formalismos no duran frente a las necesidades. Tú serás Elena y yo seré Gabriel. Si no, los muchachos nunca se relajarán contigo. Un aullido lejano de coyote rompió el aire. Fue respondido por otros en la distancia. Elena reprimió un escalofrío. No del todo por miedo. Había algo emocionante en esa tierra salvaje, tan distinta de las calles angostas de Boston y sus rígidas reglas sociales. Ya casi llegamos, dijo él, señalando un resplandor en el horizonte. Los peones dejan una luz encendida en 1900 en el establo. Es como un faro para noches como esta. Las formas fueron emergiendo en la oscuridad. Una casa robusta de 2 pisos, construida con troncos, un granero de líneas rectas y otras estructuras dispersas. Un perro ladró en la distancia, seguido del sonido de botas sobre madera. «Don Gabriel, ¿es usted?» «Soy yo, Pedro. Traje a nuestra nueva ama de llaves. Encárgate de los caballos, por favor». Elena vio a un joven delgado salir de las sombras, se quitó el sombrero respetuosamente y tomó las riendas. Más figuras surgieron, rancheros curiosos, pero discretos. Gabriel levantó el bolso del carromato y le ofreció la mano para ayudarla a bajar. Cuando sus pies tocaron la tierra firme del patio, algo cambió dentro de ella. No era como había imaginado comenzar una nueva vida en el oeste, pero bajo ese cielo estrellado sintió una chispa inesperada de esperanza. «Bienvenida al rancho Estrella Caída», dijo Gabriel con suavidad. Por primera vez, desde que leyó el telegrama de Tomás, Elena sintió que el nudo en su pecho comenzaba a aflojarse. Lo que viniera mañana era incierto, pero esa noche tenía un techo, tierra bajo sus pies y una promesa silenciosa de que tal vez, solo tal vez, no estaba sola. Aquel lugar duro y remoto la había recibido con una mezcla de realidad y bondad que no se compraban con cartas ni promesas. Se dijo a sí misma que no debía confiarse, que la cautela era prudente, pero algo en la forma en que Gabriel la miraba, con respeto, no con lástima, le hizo pensar que quizás su historia apenas comenzaba. El amanecer llegó temprano al rancho Estrella Caída, pintando el cielo con pinceladas de rosa y dorado. Elena despertó con sonidos que no le eran familiares. El canto de los gallos, el relincho de los caballos y las voces graves de los rancheros, iniciando su jornada. Su habitación, aunque sencilla, era limpia y acogedora, con cortinas de algodón estampadas que dejaban pasar la luz suave de la mañana. Sobre la cómoda rústica descansaba su único lujo, el libro de cocina de su madre, de tapas gastadas y hojas manchadas de tantos años de uso. Había dudado en traerlo, casi lo vendió cuando el dinero escaseaba en Boston. Pero ahora, sostenido entre sus manos, le ofrecía un pedazo de hogar en medio de lo desconocido. La cocina del rancho, sin embargo, resultó ser un desafío. Años de vida de solteros habían dejado su huella. Ollas desiguales colgaban sin orden. La estufa tenía una gruesa capa de grasa y la alacena parecía un desastre de sacos abiertos y frascos sin etiquetas. «Buenos días, señorita». Una voz ronca la hizo girar.
En la puerta estaba un hombre mayor con un bigote caído y un delantal espolvoreado de harina. Me llaman Galleta. Llevo alimentando a esta tropa por más de 5 años. Elena Vargas, respondió ella, notando la expresión defensiva en su postura. El señor Navarro me contrató como ama de llaves. Los ojos de Galleta se entrecerraron. Aquí no hace falta ayuda en mi cocina. Elena abrió el libro de cocina por una página arrugada que caía sola de tanto usarse. ¿Sabe hacer bizcochos con suero de leche? Pan es pan, refunfuñó él, pero sus ojos se deslizaron hacia la receta. Mi madre ganó cintas azules en la feria del condado con estos, dijo Elena en voz baja. ¿Le gustaría aprender? Pasaron unos segundos antes de que el rostro arrugado de Galleta se relajara en una sonrisa lenta. Puede que sí, señorita, puede que sí. Trabajaron en silencio armonioso. Elena enseñaba con el ejemplo, sin imponer. Cuando sacaron la primera tanda del horno, dorada y humeante, Galleta rompió uno por la mitad. «¡Santo cielo!», murmuró, mientras el aroma llenaba la estancia. El resto del rancho comenzó a acercarse, atraído por el olor. Los peones intentaban disimular su curiosidad tras saludos torpes. Elena notó sus miradas sorprendidas al probar los bizcochos y las miradas de aprobación que le lanzaban. Incluso Gabriel, que entró último con las botas polvorientas, hizo una pausa al morder. «Estos son especiales, Elena», dijo en voz baja. «Receta de mi madre», respondió ella, sintiendo una calidez que no venía solo del horno. Después del desayuno, se dedicó a la limpieza de la casa con la misma determinación que había usado en la fábrica. Encontró sábanas que pedían ser remendadas, alfombras cubiertas de polvo y rincones que no veían escoba desde hacía años. Pero también descubrió señales de cuidado, libros organizados con esmero, un viejo rifle bien aceitado, flores frescas en un frasco junto a la ventana. Al caer la tarde, Gabriel la encontró en el porche trasero, aprovechando la luz para remendar una funda. «Galleta dice que tienes manos mágicas para el pan», comentó. «No lo había visto tan animado desde que trajimos la estufa nueva», replicó ella, sin levantar la vista de su costura. «Es buen hombre. Solo necesitaba que alguien valorara su esfuerzo». «Como la mayoría de nosotros aquí», dijo Gabriel en voz baja. Luego, aclarando la garganta, añadió: «Los muchachos están domando un potro esta tarde. ¿Te gustaría ver? Puede ayudarte a entender la vida en el rancho». Elena alzó la mirada captando algo distinto en su tono. Le estaba ofreciendo más que un espectáculo. Le estaba abriendo una puerta a formar parte de la vida cotidiana del rancho, a dejar de ser una visitante. «Me encantaría», respondió. El sol ya descendía cuando él regresó por ella, lanzando sombras alargadas sobre el patio. Los peones se habían reunido en torno al corral, más silenciosos que de costumbre. El caballo, un potro bayo, se movía nervioso dentro del círculo. «Ese espíritu», explicó Gabriel, guiándola a un sitio seguro junto a la cerca. «Llevo semanas trabajando con él. Tiene fuego, pero también un corazón noble». Elena lo observó, percibiendo el miedo detrás de su bravura. «A veces», dijo en voz baja, «los corazones más nobles son los que más luchan cuando tienen miedo». Gabriel la miró de forma distinta entonces, una mirada más profunda, como si hubiese comprendido algo que no se había dicho. Antes de que pudieran hablar más, la doma comenzó, y Elena se encontró absorta en esa danza milenaria entre hombre y bestia, entre civilización y salvajismo, entre miedo y confianza. Fue testigo de algo más grande que ella misma, algo que resonaba en lo más profundo. «Aprieta con las rodillas, no con las manos», le dijo Gabriel a la mañana siguiente, observándola montar una yegua mansa por primera vez. «Las riendas son para guiar, no para aferrarse». El sol apenas despuntaba sobre las montañas, pero el aire ya anunciaba el calor del desierto.
Elena llevaba uno de sus pocos vestidos restantes, recogido torpemente para montar a horcajadas. Había insistido: «Si voy a aprender, que sea bien». 2 semanas habían pasado desde su llegada y el cambio era visible. Tenía color en las mejillas. Sus manos, aún con callos de la fábrica, ahora sumaban otros nuevos del trabajo rural. «Así está mejor», dijo Gabriel cuando encontró su equilibrio. «Vamos a recorrer el cercado. Es la mejor forma de conocer la propiedad». Cabalgaban a paso lento. Gabriel le señalaba hitos, cercas desgastadas por el tiempo. Elena memorizaba no solo marcas, sino también cómo fluía el terreno, donde los arroyos ocultos brotaban, qué laderas ofrecían mejor pasto. «Fíjate cómo cambia el color del pasto», le indicó. «Ahí es donde está el buen agua subterránea. El ganado lo sabe por instinto. Nosotros tenemos que aprenderlo». Un conejo saltó de repente de un arbusto, sobresaltando a la yegua. Elena se mantuvo firme, recordando las instrucciones de Gabriel, y el animal se calmó. «Bien hecho», dijo él, su voz llena de aprobación. «Tienes talento». «No tanto», se rió ella, aunque el orgullo la invadía. «Es como manejar una máquina de coser. Hay que sentir el ritmo, no luchar contra él». Se detuvieron en una colina desde donde se veía todo el rancho. Desde allí, Elena pudo contemplar la casa principal, el granero como una caja de juguetes, en la distancia, manchas de ganado repartidas como puntos en el paisaje, y el destello del arroyo que daba vida a todo. «Mi padre solía decir que cada poste de cerca tiene una historia», comentó Gabriel, desmontando para ajustar un alambre. «Este lo clavé durante la sequía del 65. La tierra estaba dura como el hierro. Me tomó todo el día hacer un solo agujero». Elena lo observó trabajar. Sus manos se movían con seguridad. «Amas esta tierra», dijo ella en voz baja. No era una pregunta. «Ya está en mi sangre», respondió él. «No puedes trabajar una tierra tanto tiempo sin que se vuelva parte de ti, o tú de ella». Un cuervo graznó sobre sus cabezas, desviando su atención hacia unos jinetes que se acercaban del norte. Gabriel entrecerró los ojos. Luego sonrió. «Deben ser Pedro y los muchachos trayendo ganado rezagado. ¿Quieres ver cómo lo hacen?» Elena asintió entusiasmada y cabalgaron hasta encontrarlos. Pedro la saludó con el sombrero, ya sin la incomodidad inicial. «¿Visitantes, señor Gabriel?» «Ganado de los Thompson mezclado con el nuestro otra vez», reportó Pedro. «Están cruzando hacia nuestros arroyos». La expresión de Gabriel se endureció. «Thompson ya debería saberlo. 3ª vez este mes». «¿Los devolvemos?» «No. Hablaré con él». Luego, mirando a Elena: «¿Quieres ver cómo se separa el ganado?» Durante la siguiente hora, ella observó fascinada cómo los vaqueros realizaban una danza silenciosa con sus caballos, separando reses con precisión casi coreográfica. «¿Quieres intentarlo?», preguntó Gabriel, notando el brillo de interés en los ojos de Elena mientras observaba cómo los jinetes separaban una ternera del grupo. Ella bajó la vista a su vestido prestado, claramente no apto para esa tarea. «No estoy precisamente vestida para esto», Gabriel sonrió. «La vida rara vez espera a que estemos bien vestidos. Además, esa yegua que llevas sabe más de vacas que muchos vaqueros. Ella hará el trabajo, tú solo tienes que confiar en ella». Confiar. Qué palabra tan simple y sin embargo tan difícil de aplicar. Aún así, Elena se encontró asintiendo, ajustando las riendas tal como él le había enseñado. La yegua levantó las orejas, alerta, como si también supiera que la tarea era distinta esta vez. «Solo camina con calma», dijo Gabriel a su lado. «Ella leerá al ganado. Cuando gire, tú giras con ella, no luches contra su instinto». Para sorpresa de Elena, la yegua parecía saber exactamente lo que hacía. Se movieron con lentitud,
con precisión, deslizando entre el rebaño como si fueran parte de él. Elena sintió el momento exacto en que caballo y jinete encontraron su ritmo, como si un hilo invisible las uniera. Era como enhebrar una aguja, pensó, saber a dónde quieres ir y confiar en tus manos para llevarte. Cuando por fin separaron una res del grupo y la guiaron con éxito al corral, Elena notó que Gabriel la miraba con una expresión que le cortó la respiración. Había orgullo en su mirada, sí, pero también algo más. Algo que hacía que aquel vasto desierto se sintiera, de pronto, íntimo y pequeño. «Eres una caja de sorpresas, Elena Vargas», murmuró él, y ella sonrió, sintiendo un calor nuevo crecer dentro de su pecho. Esa noche, en su habitación, encontró el pequeño paquete de cartas sobre su cama. Las había traído Pedro esa tarde desde la oficina del sheriff del pueblo. 7 cartas en total, cada una de una mujer diferente, pero todas contaban la misma historia. Tomás Espinosa, el mismo hombre, las mismas promesas, las mismas mentiras. Elena desató el listón azul descolorido con manos temblorosas. La primera carta, escrita con letra de maestra, venía de Ohio. La segunda, de una costurera en Pensilvania. Una por una, fue leyendo. Eran historias de ilusión, de ahorros enviados al oeste para mejoras del rancho, de boletos de tren hacia estaciones vacías, o telegramas fríos como el acero. Una suave llamada a la puerta la sobresaltó. Elena, la voz de Gabriel, era tranquila. El sheriff envió las cartas. Pensé que tal vez querrías compañía mientras las leías. Ella se secó los ojos, sorprendida de encontrarlos húmedos. Pasa. Gabriel entró con una cafetera y 2 tazas. Las dejó sobre la pequeña mesa, luego se sentó en la única silla, dándole espacio, pero ofreciéndole su presencia. Usó las mismas palabras, dijo Elena al cabo de un rato, alzando una de las cartas. Las frases exactas. Construyamos algo duradero juntos. Pensé que eran solo para mí. Gabriel frunció el ceño, la mandíbula apretada con rabia contenida. Ese tipo tiene un patrón. Se alimenta de los sueños de mujeres decentes. Convierte la esperanza en un arma. Elena tomó otra carta, reconociendo en ella el dolor que también había sentido. ¿Y qué fue de ellas? ¿Las otras? Algunas regresaron a casa si tenían una. Otras encontraron trabajo en el pueblo, pero unas, bueno, no todas tuvieron. Suerte. Y ella pensó en su hermana en Denver. Yo tuve suerte, murmuró. Tú me encontraste primero. Gabriel sirvió el café, demorándose en responder. La suerte no tuvo mucho que ver, dijo al fin. Estás de pie porque eres fuerte, Elena, más fuerte de lo que ese bastardo imaginó. Ella miró su propio paquete de cartas, las promesas cuidadosamente preservadas que ahora sabía que eran mentiras. Sin decir nada, se levantó, fue hasta la chimenea y comenzó a echarlas al fuego una por una. Observó cómo se convertían en cenizas, cómo el humo subía llevándose las palabras falsas. Gabriel la observaba sin intervenir, solo testigo de su decisión. El sheriff dijo que Tomás fue visto en Prescott la semana pasada. Ya está intentando su estafa de nuevo. Elena se giró, con algo endureciéndose en su interior. ¿Y no se puede hacer nada? La ley aquí es complicada, pero la noticia corre. Cada encargado de estación desde aquí hasta California ya sabe su nombre y su forma de actuar. Una idea cruzó por su mente. Las otras mujeres, sus cartas, sus advertencias. Eso fue lo que me salvó, ¿cierto? Eso fue lo que te hizo. Estar atento en la estación. Gabriela asintió. Mujeres cuidando de otras. A veces esa es la ley más fuerte que tenemos. Elena miró la última carta, aún sin quemar. Entonces, yo también debería escribir una. Su voz se volvió más firme con cada palabra. Agregar mi voz.
Tal vez la próxima mujer la lea antes de venderlo todo y perseguir sus promesas. Gabriel se puso de pie. Por un momento, ella pensó que él se acercaría a tocarla, pero en vez de eso fue hacia la ventana, mirando las tierras que ambos empezaban a amar. «Ya no eres esa mujer», dijo con voz queda, «la que esperaba en la estación con nada más que promesas rotas. Ahora estás construyendo algo real». Elena se unió a él. El sol poniente pintaba el desierto de tonos rosados y dorados, haciendo que incluso las tareas del rancho se vieran hermosas. Vio a Galleta tocando la campana para la cena, a Pedro llevando los caballos al corral, y cómo la cerca recién reparada brillaba bajo la última luz del día. «Sí», murmuró, más para sí que para él, «algo real». Podía sentir a Gabriel a su lado, tan sólido como la tierra misma. Cuando su mano encontró la de ella, áspera por el trabajo y cálida por la vida, Elena no se apartó. Se quedaron así, observando cómo el mundo se acomodaba en la noche, mientras a sus espaldas ardían las últimas mentiras de Tomás, llevándose consigo el peso de lo que pudo haber sido. La tormenta llegó sin previo aviso, como suele ocurrir en el desierto. Elena recogía huevos en el gallinero, la luz del sol haciendo brillar el relicario de su madre en su cuello, cuando una pared de polvo comenzó a avanzar como una cortina de Dios. «Elena», la voz de Gabriel cortó el aire. «Al sótano ahora». Ella abrazó su canasta de huevos, dudando. «¿Los caballos?» «Pedro se encarga. Corre». Pero Elena ya había visto lo que él no. Espíritu, el potro aún no domado, se había soltado del corral y corría directo hacia el alambre de púas. Sin pensar, dejó caer la canasta y corrió. Detrás, escuchó a Gabriel maldecir, luego el trueno de los cascos mientras él la seguía a todo galope. El viento le azotaba la cara, la falda se enredaba en sus piernas y el relicario golpeaba su pecho con cada paso. Espíritu llegó a la cerca justo cuando Elena se acercaba. Sus patas delanteras se alzaron, espantado, y por un instante pareció que todo estaba perdido. «Tranquilo, chico, tranquilo», susurró ella, y su voz, entrenada con semanas de palabras, suaves y manzanas ofrecidas con paciencia, cruzó milagrosamente el viento. El potro dudó, sus orejas giraron hacia ella, y eso fue todo lo que Gabriel necesitó. Llegó junto al caballo, atrapó la cuerda que aún colgaba de su arnés y gritó sin mirar atrás: «¡Al sótano! ¡Ahora!». Esta vez, Elena corrió sin mirar atrás, los dos entrando justo cuando la tormenta los alcanzaba. Gabriel cerró la puerta de madera con fuerza, dejándolos envueltos en una oscuridad apenas rota por la tenue luz de un farol colgado en la pared. Espíritu, aún nervioso, temblaba a su lado, pero estaba a salvo. La cuerda fue amarrada a una viga y poco a poco el silencio volvió. Gabriel se giró hacia ella. «Eso fue lo más valiente o lo más imprudente que he visto», dijo con voz áspera. Las manos de Elena temblaban, no por el miedo, sino por la adrenalina. No podía dejar que muriera en esa cerca. Él la miró por un largo momento. No podías, y eso es lo que me asusta». Arriba, la tormenta rugía, la arena azotaba las puertas como 1000 serpientes enfurecidas, pero allí abajo, con sus voces calmando a Espíritu y sus cuerpos compartiendo el mismo espacio estrecho, había una intimidad inesperada. Elena se llevó una mano al pecho, tocando el relicario caliente por el roce con su piel. El calor del metal la anclaba a algo real. «Antes solía temer las tormentas», dijo, sin saber por qué compartía aquello. «En la fábrica, cuando los truenos sacudían los cristales, me aferraba a esto, fingiendo que podía sentir la fuerza de mi madre». Gabriel se acercó, apenas lo suficiente para ver el relicario a la luz del farol. «¿Puedo?». Elena asintió,
deslizándolo por su cuello. Él lo sostuvo con manos grandes, pero sorprendentemente cuidadosas, abriendo el broche. Dentro, 2 pequeñas fotografías en sepia, sus padres el día de su boda. «Tienes su sonrisa», dijo, y sus ojos reflejaban sombras que ella aún no había visto en él, esa misma fuerza callada. Elena levantó la vista, sorprendida por la cercanía. En la penumbra, sus rostros casi se tocaban. «He estado observándote estas semanas», dijo él en voz baja. «Te enfrentas a cada desafío de frente. Has mejorado este lugar. Solo con estar aquí, me recuerdas a esta tierra, hermosa, pero lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta». Su corazón latía más fuerte que el viento allá arriba. «Gabriel», comenzó. «Sé que es pronto», la interrumpió. «Viniste aquí buscando seguridad, ¿no?» Las palabras se le atoraron en la garganta. Elena sostuvo el relicario entre ellos, sus dedos rozando los de él. Ninguno se apartó. «Cuando llegué», dijo con voz serena, «pensé que estaba rota, que Tomás se había llevado algo que no podría recuperar. Pero ahora sé que no se llevó nada. Solo me mostró lo que ya tenía, fuerza, coraje y la capacidad de volver a confiar, cuando esa confianza se gana». Gabriel cerró su mano sobre la de ella, firme, cálida, real. Permanecieron así mientras el viento rugía, la luz del farol proyectando sus sombras gigantes sobre las paredes de tierra. Espíritu, ahora calmado, dormitaba en un rincón. «Las tormentas pasan, Elena», dijo él con voz quebrada. «Lo que importa es lo que queda en pie cuando terminan». Ella miró sus manos entrelazadas, el relicario que había llevado amor a través de los años difíciles. «Sí», respondió simplemente. «Eso es lo que importa». A la mañana siguiente, la pizarra del tablón de anuncios frente a la iglesia decía más que cualquier sermón. Elena lo leyó en silencio, bajo la luz polvorienta del domingo. Su nombre no aparecía, pero lo sentía en las miradas cruzadas de los vecinos reunidos para la misa. «No dejes que te afecten», murmuró Gabriel, demasiado cerca para ser considerado decoroso. Su traje dominical le sentaba torpe, pero había insistido en acompañarla. «Los pueblos pequeños se alimentan de chismes como los trenes de carbón». Los murmullos habían empezado después de la tormenta. Pedro los había visto salir del sótano, Gabriel con la mano sobre el hombro de Elena, Espíritu caminando dócilmente detrás. Al atardecer, la historia ya había recorrido todo el pueblo. «Querida», dijo la señora Torres, esposa del banquero, con una sonrisa tan afilada como una espina. «No creo que hayamos sido presentadas formalmente, aunque he oído tanto de usted». Elena sostuvo su mirada. Elena Vargas, encargada del rancho Estrella Caída. ¿Así le llaman ahora? La frase, dicha en voz baja, estaba destinada a herir. Gabriel dio un paso al frente, pero la mano de Elena sobre su brazo lo detuvo. «Sí, señora. También cocino, remiendo y enseño a los vaqueros de su esposo a hacer bizcochos decentes cuando están en campaña». Las risas ahogadas de otras mujeres del pueblo se disfrazaron de toses. El rostro de la señora Torres se tensó. Luego se alisó en una máscara de frialdad. Se alejó sin decir más. Dentro de la pequeña iglesia de madera, Elena sintió el peso de las miradas. Las palabras del pastor sobre el juicio y la redención parecían dirigidas a ella. Unas manitas tiraron de su falda. Era Lucía Chen, hija del comerciante chino que había ayudado a Gabriel durante la sequía. Le ofrecía una flor silvestre algo aplastada, pero con una sonrisa pura. Elena colocó la flor en su Biblia, ignorando los suspiros desaprobadores del banco vecino. Después del servicio, Gabriel la acompañó al carro, pero ella se detuvo. «Necesito hacer esto». «Ve tú primero a la tienda», añadió, y él asintió.
Elena se volvió y caminó directo hacia donde se reunían las mujeres del pueblo, rompiendo el círculo cerrado de sus conversaciones dominicales. «Señoras», dijo con claridad, «creo que debemos entendernos. Llegué al rancho Estrella Caída con nada más que una promesa rota y estas dos manos. Lo que he construido allí, mi lugar, me lo he ganado con trabajo honesto. Pueden murmurar todo lo que quieran, pero no podrán hacerme sentir vergüenza por quien soy ni por lo que hago». El silencio cayó como un manto pesado. Entonces, Marta Ríos, cuyo hijo Elena había cuidado durante una fiebre, dio un paso al frente. «Mi niño todavía habla de su sopa de pollo», dijo. «¿Podría compartir la receta?». La barrera se rompió. Otras mujeres se acercaron. María Valdés necesitaba ayuda con una colcha rasgada. Jessica Romero quería clases de cocina para su hija, que pronto se casaría. No todas, pero sí suficientes. Gabriel la esperaba junto al carro, observando con una mezcla de asombro y orgullo. «¿Fue bien?», preguntó, ayudándola a subir. «Lo suficiente», dijo ella, acomodando su falda con la barbilla en alto. «Aunque la señora Torres quizás necesite sales». Gabriel rió, el sonido cruzando la calle como un trueno amable. Elena vio cabezas girarse, notó algunas miradas curiosas, pero ya no le importaba. Sabía quién era, no la prometida descartada por Tomás, ni la caridad de Gabriel. Era una mujer que había encontrado su fuerza bajo el sol abrasador del desierto. Mientras regresaban al rancho, el calor del mediodía ondulando a su alrededor, Elena pensó en la flor de Lucía, aún entre las páginas de su Biblia. A veces, pensó, los gestos más pequeños son los que más pesan. El amanecer aún no había tocado el horizonte cuando Elena se unió a los hombres en el corral. Llevaba una falda dividida que había cosido con sus propias manos, lo cual provocó algunas cejas alzadas entre los peones, aunque de Gabriel solo recibió un asentimiento silencioso. En el centro del espacio colgaba el hierro candente con la marca de la estrella caída, el símbolo que pronto grabarían en cada becerro como prueba de pertenencia. «No tienes que hacer esto», murmuró Gabriel mientras ella montaba su yegua. Ya no era la mansa que usaba en sus primeros días, sino una potranca más ágil que había estado entrenando en las últimas semanas. «Galleta puede encargarse». «Galleta no distingue una vaca de un cactus», refunfuñó el viejo cocinero mientras cargaba el carro de provisiones. «Y alguien tiene que alimentarlos como Dios manda». Elena tomó las riendas con firmeza. «Voy con ustedes. Estas reses ya también son mi responsabilidad». Pedro llegó cabalgando, guiando a Espíritu. El potro, antes salvaje, se había convertido en el caballo principal de Gabriel, gracias a la paciencia y al entendimiento de Elena. Ahora, Espíritu caminaba con la frente alta y la mirada tranquila. La travesía hacia la estación del tren tomaría 5 días si el clima lo permitía. 200 cabezas de ganado se movían como un río lento sobre la pradera desértica, guiadas por jinetes hábiles y perros leales. Elena halló su lugar de forma natural, trabajando codo a codo con hombres que ya no la veían como una forastera, sino como una parte valiosa del equipo. Al mediodía, el polvo cubría todo: ropa, piel, incluso la comida cuando paraban para un almuerzo rápido. A Elena le dolían los brazos por mantener al ganado alineado, pero el orgullo brillaba más que el cansancio. Había aguantado, había cumplido, había demostrado su valía en campo abierto. «Se ha ganado una buena yunta, don Gabriel», dijo Tomás el Viejo durante la pausa del almuerzo, su rostro arrugado mostrando una sonrisa genuina. «No muchas mujeres se adaptan a este tipo de vida». Gabriel observó a Elena, que ayudaba a Pedro con un ternero obstinado. «No», respondió con suavidad. «No muchas». La tarde trajo sus propios desafíos. Una serpiente asustó en parte del rebaño, provocando un caos que amenazaba con convertirse en estampida. Elena se encontró en medio del alboroto.
su yegua reaccionando con rapidez a la más leve señal. Giraban, bloqueaban, guiaban, frenaban. Todo parecía suceder en un solo suspiro. Entre el polvo, vio a Gabriel cabalgando cerca, sus movimientos tan sincronizados con los de ella que parecía que llevaban años trabajando juntos. Cuando al fin se calmaron las reses, sin ninguna pérdida, Gabriel se acercó con el rostro tenso. Mezcla de susto y orgullo. «Lo hiciste bien», dijo su voz grave y sincera. «Casi se me detiene el corazón cuando te vi entrar en medio del polvo». «Había que hacerlo», replicó Elena, y aunque su cuerpo temblaba por el esfuerzo, en su pecho ardía un calor nuevo. Había enfrentado el peligro sin pensarlo, porque era parte de ese lugar, de esa gente, de ese ganado. Al caer el sol, acamparon. El carro de Galleta se convirtió en el centro del pequeño campamento, rodeado de risas, conversaciones y el aroma de comida caliente. Elena ayudó a preparar una cena con lo que había, transformando los ingredientes simples en algo que recordaba a hogar. Las marcas grabadas en los terneros durante el día hablaban de futuro, de continuidad. Alrededor del fuego, la noche los envolvió como un manto. Elena, sentada junto al fuego, abrió su diario. Lo había comenzado el día en que llegó al rancho, y ahora escribía sobre su transformación. Gabriel se le unió con 2 tazas de café. «¿En qué piensas?», preguntó. «En la chica que bajó de aquel tren», respondió ella, aceptando la taza. «Parece que fue hace una vida». «¿Te arrepientes?». Elena alzó la mirada hacia el cielo estrellado. Luego observó el ganado descansando, a los vaqueros en su guardia nocturna y la rutina que ya sentía como suya. «No», dijo con honestidad, «no me arrepiento de nada». Se quedaron en silencio, un silencio cómodo, hasta que Pedro se acercó con urgencia. «Disculpe, don Gabriel, pero las vacas de Thompson se han mezclado con las nuestras otra vez. Hay al menos 30. La mandíbula de Gabriel se tensó. «Tercera vez este mes. Esto ya no es accidente. ¿Los separamos ahora?» «No, al amanecer». Luego miró a Elena. «Nos ayudarás con la selección. Tienes el mejor ojo para distinguir nuestras marcas». No era solo una decisión práctica, era una declaración de confianza. Elena asintió. La responsabilidad se asentó en sus hombros como una capa que, en lugar de pesar, la fortalecía. Más tarde, envuelta en su manta cerca del carro, Elena escuchó los sonidos de la noche, el canto lejano de un coyote, el mugido somnoliento del ganado. En algún lugar, Gabriel patrullaba, velando por todo lo que habían construido juntos. Ella llevó la mano a su locket, pero esta vez, en lugar de buscar consuelo en el pasado, pensó en el futuro. Mañana traería nuevos desafíos, pero ella estaba lista, pertenecía a ese lugar, no porque alguien la hubiera elegido, sino porque ella misma lo había elegido. En la calma que siguió, pensó en todas las mujeres que no habían tenido esa oportunidad, y en cómo, con cada día, estaba convirtiendo su historia en un faro para quienes vinieran detrás. A la mañana siguiente, el cielo amaneció claro, pero el aire traía consigo un presentimiento. Elena se alzó temprano, antes que los demás, y se dirigió al corral. Espíritu ya estaba despierto, como si supiera que algo se aproximaba. Pedro y los demás comenzaron a reunir el ganado mezclado, mientras Gabriel y Elena lideraban la separación. Elena, montada con seguridad, señalaba con claridad las marcas auténticas, moviéndose con la soltura de quien ha hecho eso toda su vida. Los peones no decían nada, pero las miradas que le dirigían hablaban de respeto. Ella ya no era la mujer de Gabriel o la ama de llaves de Boston. Era Elena de la Estrella Caída, una de ellos. Cuando terminaron, Gabriel se acercó.
Has manejado esto mejor que varios capataces que he tenido, dijo. Quizás deberías enseñarnos a todos. Elena rió, pero una parte de ella reconocía que no era broma. Se estaba convirtiendo en una figura de referencia. Cuando volvieron al campamento, Galleta ya tenía el desayuno listo, y el aroma del café fresco se mezclaba con el del pan. Pedro bromeó que si ella seguía cocinando así, todos los hombres se volverían más obedientes. Elena replicó que solo aceptaría respeto, no halagos vacíos, y ellos se rieron. Era una familia forjada en el polvo, el esfuerzo y la honestidad. Esa tarde, al volver a cabalgar, Elena pensó en escribir otra carta. No a Tomás, no al pasado, sino a la mujer que algún día podría bajarse de un tren, rota y perdida. Le escribiría para decirle que sí se puede reconstruir, que el polvo no borra, sino que moldea, y que hay lugares donde, incluso después del abandono, es posible comenzar de nuevo. Los últimos días del verano pintaban el desierto con tonos de oro y púrpura. La luz del atardecer brillaba sobre las flores silvestres secas que Elena había prensado entre las páginas de su Biblia. 3 meses habían pasado como agua entre los dedos, y ahora el tiempo se agotaba. El acuerdo con Gabriel había sido claro: 3 meses de prueba. Ninguno de los dos había mencionado el fin del plazo, pero la fecha se acercaba como una sombra que ninguno quería nombrar. Elena se encontraba en la cocina, observando por la ventana cómo Gabriel trabajaba con espíritu en el corral. El potro, antes salvaje, ahora obedecía con nobleza. Lo habían domado juntos. Como ella misma, el animal había encontrado su lugar en el rancho Estrella Caída. «Señorita Elena», dijo Galleta desde la puerta, sacándola de sus pensamientos, «los bizcochos se están quemando». Corrió hacia el horno, maldiciendo su distracción. Últimamente le costaba concentrarse incluso en las tareas más simples. Su mente divagaba y su pecho se tensaba con un sentimiento que no sabía si era miedo o anhelo. «¿Algo la preocupa?», preguntó Galleta sin rodeos. Su tono ya no era el de un empleado celoso de su cocina, sino el de un amigo. En esos meses se habían convertido en compañeros de trabajo que compartían más que recetas. «Solo pensando en cambios», murmuró Elena, separando los bizcochos salvables de los quemados. «Escuché que don Gabriel va al pueblo mañana, tal vez para comprar su pasaje de regreso». La mano de Elena se detuvo. «Él no ha dicho nada». «Un hombre tiene su orgullo», dijo Galleta, revolviendo la olla, «pero a veces el orgullo vuelve necios hasta los corazones más sabios». Afuera, Gabriel había terminado con espíritu. Ahora se apoyaba contra la cerca, mirando hacia las montañas con una expresión de indecisión. Esa noche, la campana sonó más temprano. Los peones llegaron del campo hambrientos, riendo y compartiendo historias. Elena sirvió la cena como de costumbre, pero no podía dejar de sentir la distancia que se había colado entre ella y Gabriel en los últimos días. Durante el viaje del ganado, todo había sido natural: compañeros, socios, casi algo más. Pero ahora que el plazo se acercaba, los silencios eran más largos, las miradas más esquivas. Después de cenar, salió al jardín que había empezado meses atrás. Contra todo pronóstico, la tierra desértica había dado tomates, calabazas, hierbas que realzaban los platos del rancho. Había planeado plantar zanahorias para el otoño, pero ¿tenía sentido seguir sembrando si no sabía si seguiría allí? «Elena», la voz de Gabriel la hizo girar. Él venía desde el establo. Con algo en la mano, a la luz tenue del crepúsculo, ella reconoció la flor prensada de Lucía Chen. «La encontré», dijo él con voz tensa. «Se cayó de tu Biblia cuando Pedro la tomó prestada para las lecturas del domingo». «La que me dio Lucía»,
dijo ella suavemente. Mi primer domingo en el pueblo. Gabriel giró la flor en su palma callosa. A pesar de estar seca, sus pétalos aún conservaban un color intenso. Parece de otra vida. Gabriel, ¿vas al pueblo mañana? Él asintió lentamente. Necesito arreglar ciertas cosas. Elena sintió que el corazón le latía más fuerte. ¿Mi pasaje? Él bajó la mirada hacia la flor. Si eso es lo que quieres. La pregunta quedó suspendida en el aire, tan pesada como el calor antes de una tormenta. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? Gabriel dio un paso más cerca. Lo que quiero es lo mejor para ti. Llegaste aquí buscando refugio. No buscabas un hombre atado a un rancho y con más tierra que pulidez. Elena sintió una oleada de enojo, inesperada pero poderosa. Tomás prometía mentiras. Tú me diste verdades. Me diste un hogar, trabajo que importa, personas que se han vuelto familia. Gabriel apretó los labios. 3 meses, ese fue el trato. Los tratos se pueden cambiar, replicó ella. Elena, comenzó él, pero ella lo interrumpió dando un paso más. Tienes razón, vine buscando refugio, pero me quedé porque encontré algo que no sabía que necesitaba. Algo real. El sol se había ocultado, dejando el cielo en tonos violeta profundo. Desde el barracón se escuchaba la armónica de Pedro, tocando una melodía dulce y lenta que flotaba como promesa. Gabriel no se movía. Su rostro era una mezcla de esperanza y temor. No puedo ofrecerte una vida fácil, dijo por fin. No quiero una vida fácil, respondió Elena, con una calma que nacía de la certeza. Quiero esta, el rancho, el trabajo, esta familia, a ti. Él la miró por largo rato, como si no terminara de creer lo que oía. Luego extendió la mano, y Elena la tomó. La flor prensada cayó al suelo, olvidada entre ellos, mientras él acariciaba su rostro con una ternura que solo podía nacer de meses de respeto, compañerismo y cariño verdadero. «Quédate», susurró él. «No, como ama de llaves, como mi...» El grito que vino desde el barracón cortó el momento como un cuchillo. «¡Jinetes! ¡Vienen rápido, don Gabriel!» Emergieron de la oscuridad como espectros. 3 hombres a caballo, cubiertos de polvo, trayendo consigo una nube de tensión. Gabriel se colocó delante de Elena instintivamente, su mano ya en la empuñadura del revólver. Una voz refinada, cargada de arrogancia, se alzó entre la sombra. ¡Qué escena más tierna! Casi me da pena interrumpir. Elena sintió que el corazón se le helaba. Era Tomás Espinoza. Montaba como si jugara a ser ranchero, pero su ropa demasiado limpia lo delataba. Un revólver de mango plateado brillaba en su cadera, a juego con la sonrisa peligrosa de sus acompañantes. «No eres bienvenido aquí, Espinoza», dijo Gabriel, su voz bajando a un tono de amenaza pura. «Es esa forma de recibir a un hombre que viene a reclamar a su prometida». Los ojos de Tomás se clavaron en Elena. «Querida, fue toda una hazaña encontrarte. Imagina mi sorpresa al oír que una mujer abandonada se acomodaba tan bien en Estrella Caída». Elena dio un paso adelante, ignorando el intento de Gabriel por detenerla. «No soy tu prometida, Tomás. Nunca lo fui realmente». «Vamos, Elena, no seas impulsiva. Admito que hubo malentendidos, pero vine a arreglarlo». Sacó un sobre de su chaqueta. «Tu dote, con intereses, y suficiente para una boda elegante en San Francisco». El papel se agitó con la brisa nocturna. Elena lo miró y notó lo mismo que Gabriel. Una falsificación, igual a las que describían las cartas de las otras mujeres. «Muy generoso», dijo Gabriel con sarcasmo, «especialmente para alguien que ha estado estafando en 3 territorios». Por un instante, el rostro de Tomás se torció, mostrando el hielo que ocultaba bajo su máscara educada. «Esto no es asunto tuyo, Navarro».
Ella y yo tenemos un acuerdo previo. La dama, dijo Elena con voz clara y firme, ya encontró su hogar. Uno de los secuaces rió con crueldad. ¿No nos dijiste que se había vuelto vaquerita? Quizá deberíamos llevarnos el ganado y dejarla jugando al rancho. El revólver de Gabriel salió de la funda tan rápido que Elena apenas lo vio. Eso sonó a amenaza, amigo. Solo negocios, dijo Tomás, volviendo a su tono suave. Resulta que tengo intereses en el rancho de Thompson. Las noticias del compromiso recorrieron Tombstone más rápido que un incendio en pasto seco. Elena se encontraba en la sala de estar de Marta Ríos, rodeada por las mismas mujeres que antes susurraban a sus espaldas durante los sermones. Ahora todas se agrupaban alrededor de un bastidor de acolchado, agujas en mano cosiendo su regalo de bodas. Cada novia merece una colcha adecuada, declaraba Marta, guiando las manos de Elena mientras le mostraba el patrón. Y esta cuenta una historia. En efecto, cada cuadrado tenía un significado, un patrón de caballo por la vez que salvó a Espíritu, flores del desierto por su jardín, anillos entrelazados por el nuevo camino que iniciaban. Incluso la señora Torres, antigua crítica mordaz, había contribuido con puntadas precisas que formaban una estrella matutina. Nunca pensé ver a Gabriel Navarro enamorado, bromeó Jessica Romero mientras enhebraba otra aguja. Ese hombre ha estado casado con el rancho desde la guerra, hasta que bajó del tren la mujer adecuada, añadió María Valdés con una sonrisa. A veces el señor tiene maneras misteriosas. Elena miró el cuadro que acababa de terminar. Un corazón hecho con tela de saco, la misma con la que había cosido su primer vestido de novia. Vine creyendo saber lo que quería, murmuró, pero encontré algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Así es la vida, dijo Marta, te encuentra cuando menos la esperas. La luz de la tarde se filtraba por las cortinas de encaje mientras cosían, conversaban y reían. En esas horas, Elena conoció más historias sobre Gabriel que en 1900 en todos los meses anteriores. Historias de su generosidad en los peores inviernos, de cómo ayudó a vecinos sin pedir nada a cambio, de un hombre que vivía según un código recto y silencioso. Nos ayudó a mantener nuestro terreno durante la sequía, susurró Marta. Nunca pidió compensación. Mientras tanto, Gabriel también se preparaba. Pedro regresó con noticias. Los hombres estaban restaurando la capilla del rancho, que no se usaba desde que los padres de Gabriel fallecieron, mas aún se mantenía firme contra el viento del desierto. Tenemos a toda la cuadrilla trabajando, comentó Pedro. Incluso Galleta está pintando las paredes, aunque dice que es solo para espantar el polvo. Los días pasaban con velocidad inesperada. Lucía Chen y su madre llegaron con cintas de seda para el cabello de Elena, declarando que cada novia merecía algo fino entre lo práctico. Los rancheros, no queriendo quedarse atrás, le regalaron una silla de montar personalizada, con el cuero grabado con estrellas y montañas. Una tarde, Elena encontró a Gabriel dentro de la capilla, midiendo tablas para los nuevos bancos. Lo observó en silencio, admirando la forma segura en que se movían sus manos. Todo el pueblo está involucrado ahora, dijo, sentándose sobre una pila de madera. El círculo de costura de Marta, las chicas Cooper con sus banderines, hasta la señora Torres ofreció su vajilla de plata para la recepción. Gabriel sonrió, clavando un clavo con un golpe preciso. Las mismas personas que no te daban los buenos días hace 3 meses. La gente cambia, dijo Elena, tomando un martillo, cuando ve la verdad con suficiente claridad. Hablando de verdades, dijo él limpiándose las manos, tengo algo para ti. Sacó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Elena lo abrió con cuidado y encontró un anillo de plata con un diamante pequeño
pero perfecto. Era de mi madre, dijo él con voz suave. Me hizo prometer que solo se lo daría a alguien que amara esta tierra como ella. Alguien que entendiera que aquí la belleza viene con polvo y cicatrices. Elena se colocó el anillo. Encajaba perfectamente, como si siempre le hubiera pertenecido. La piedra captó la luz que entraba por las ventanas recién lavadas, proyectando destellos sobre los bancos nuevos. «Perfecto», susurró. «Como tú», respondió Gabriel y la atrajo hacia sí. Más tarde, caminaron de regreso a la casa principal tomados de la mano. Se detuvieron frente al atardecer, que pintaba el cielo con colores de boda, rosado, dorado, violeta profundo. Desde el barracón, la armónica de Pedro tocaba una canción de amor antigua, mientras Galleta protestaba alegremente sobre los ingredientes correctos para el pastel nupcial. Elena apretó la mano de Gabriel, sintiendo una paz que nacía no de la fantasía, sino de la certeza. Ya no era la novia perdida en una estación. Era el corazón del rancho. 3 días antes de la boda, llegó una carta amenazante, entregada por un joven del telégrafo. Estaba escondida bajo el relicario que Elena había dejado en su cómoda. La letra elegante de Tomás contrastaba brutalmente con el mensaje que contenía. Una mujer que rompe sus promesas merece perderlo todo. Dile a Navarro que cuide bien su rancho. Las manos de Elena no temblaron al leerlo. Eso la sorprendió. La antigua Elena se habría derrumbado. Pero ahora sentía algo más frío, una ira tranquila, firme como acero. «Señora Elena», la voz de Pedro sonó desde el patio. «Será mejor que vea esto». Elena salió al porche, su corazón se detuvo un instante. 3 columnas de humo se alzaban en el horizonte, una desde el potrero norte, otra desde la cerca este, y la peor desde el campo seco cerca de la capilla. Tomás no solo había amenazado, había escapado y estaba cumpliendo. «¿Gabriel?», preguntó girándose. «Salió al amanecer para revisar los pastizales», respondió Pedro montando su caballo. «Galleta está tocando la campana de alarma. El pueblo mandará ayuda cuando vea el humo». La mente de Elena trabajaba a toda velocidad mientras ensillaba su caballo. La capilla. Tomás sabía lo que significaba. Pedro asintió, con expresión grave. «Tom y los chicos van para allá. Pero hay más. Espíritu no está en su corral. Y encontramos huellas. Alguien lo llevó hacia el cañón del diablo». Elena apretó la mandíbula. Tomás sabía lo que Espíritu representaba para ellos. Herirlo dolería más que cualquier incendio. «Voy tras él». «Señorita Elena, Gabriel no querría que...» «Gabriel no está», lo cortó ella. «Y yo conozco ese cañón mejor. Aunque Tomás, usted no puede ir sola». «Y dejar que mate a Espíritu». Elena montó con firmeza. El relicario de su madre golpeaba su pecho, marcando el ritmo con cada galope. El cañón del diablo era traicionero, con caminos estrechos y caídas mortales. Pero ella había cabalgado por cada tramo, había aprendido cada roca, cada vuelta. Las huellas eran claras. Tomás no se molestó en ocultarlas. Quería ser seguido, quería trampa. Pero Elena también había aprendido con Gabriel que el camino más corto no siempre es el más sabio. Subió por un sendero paralelo, desde donde podía ver el fondo del cañón, y ahí estaba Tomás, guiando a Espíritu hacia el encierro natural donde domaban caballos salvajes. El potro luchaba, pero Tomás tiraba de la cuerda con violencia. La sangre de Elena hervía, pero respiró hondo. Gabriel le había enseñado que las manos pacientes doman caballos. Y también problemas. Solo cuando Tomás entró por completo al encierro, Elena bajó. Tomó el rifle del estuche de su silla, el mismo que Gabriel la obligó a aprender a usar, porque a veces los problemas no esperan a que los hombres estén presentes. «Basta, Tomás», gritó.
Él se giró, sobresaltado. Espíritu se alzó, asustado. «Vaya», dijo él, «la costurera aprendió a disparar». «¿Te refieres al hecho de que las vacas de Thompson se mezclan con las tuyas demasiado seguido?», preguntó Elena, su voz tan afilada como un cuchillo. «Estás preparando un reclamo falso, ¿verdad?». Tomás sonrió como un lobo. «Redistribución creativa, prefiero llamarlo. Aunque, si vinieras conmigo, Elena, quizás podríamos resolver este malentendido de forma amigable». Pedro y los demás rancheros habían salido del barracón, rifles en mano, esperando la señal de Gabriel. Incluso Galleta se asomó desde la cocina, su escopeta apuntando con firmeza. Elena sintió una extraña calma apoderarse de su pecho. Ese hombre que una vez había tenido sus sueños en sus manos, ahora no era más que una figura hueca sobre un caballo demasiado limpio. «Una vez creí en ti», dijo en voz alta, «en tus cartas, en tus promesas, pero todo en ti es mentira, ¿no es así, Tomás?». «No me llames así», respondió él, su voz perdiendo el barniz refinado. Elena se colocó hombro a hombro con Gabriel. «He aprendido cómo es un hombre de verdad, uno que trabaja la tierra con sus propias manos, que cumple su palabra, que construye algo verdadero en lugar de vivir de mentiras». Tomás rió, pero sonaba forzado. «Bonito discurso, pero las palabras no detienen balas. Thompson ya firmó sus derechos sobre esta tierra. De una forma u otra, el rancho Estrella, caída será mío». «Ahí te equivocas». La nueva voz vino desde la oscuridad detrás de Tomás. El sheriff Montoya apareció montado, seguido de Thompson y 4 ayudantes armados. «Tenemos suficientes testigos para demostrar tu fraude de tierras, Espinosa, más las declaraciones de 3 mujeres que también estafaste». Tomás intentó sacar su arma, pero Gabriel ya estaba preparado. «No lo hagas», dijo con calma mortal. «Hay peleas que no valen la pena». Por un segundo, el mundo pareció detenerse. Luego, Tomás levantó las manos, su expresión de seguridad quebrándose por completo. «Esto no ha terminado». «Sí», dijo Elena con firmeza. «Sí ha terminado». Todos observaron cómo el sheriff y sus hombres esposaban a Tomás y a sus compinches. Thompson, con la vergüenza grabada en el rostro, se acercó a Gabriel. «Él tenía papeles. Me prometió salvar el rancho del banco si lo ayudaba a reclamar el tuyo. Fui un tonto». «Hablaremos mañana», dijo Gabriel sin dureza, «de vecino a vecino». Mientras el polvo se asentaba y los peones regresaban a sus puestos, Gabriel rodeó a Elena por la cintura. Ella se dejó envolver por la solidez de su abrazo, sabiendo que ya no necesitaba protegerse. «Bonito discurso sobre los hombres de verdad», murmuró él. Elena sonrió, mirando cómo su pasado se alejaba en esposas. Cada palabra era cierta. La madrugada siguiente encontró a Elena en el porche, observando cómo el sol pintaba el desierto con colores de promesa. Sobre su regazo descansaba la escritura del rancho. El documento más preciado de Gabriel, prueba de todo lo que había construido con sus propias manos. Lo había dejado sobre su almohada durante la noche, sin decir palabra, pero con su intención clara. En el interior, Galleta comenzaba su rutina, el repiqueteo de las ollas y el murmullo de los fogones, tan familiares como el latido del corazón. El rancho despertaba lentamente, como si la tierra misma necesitara recuperarse del caos de la noche anterior. «Sabía que te encontraría aquí». Gabriel apareció en el umbral con 2 tazas de café. Ya llevaba horas despierto. Sus botas, cubiertas de polvo fresco. Elena aceptó la taza, aspirando su aroma con la calma de quien ha encontrado algo más que un refugio. «Me dejaste algo», murmuró, tocando la escritura. Parecía lo correcto. Gabriel se sentó junto a ella en el escalón, lo suficientemente
cerca para que sus hombros se rozaran. He estado pensando en lo que dijiste anoche sobre los hombres reales y construir algo verdadero. Gabriel, déjame terminar. Sus ojos se posaron en el horizonte mientras ordenaba sus pensamientos. Cuando llegaste, me dije a mí mismo que solo te ofrecía un refugio, que era lo que haría cualquier hombre decente. Pero eso no era toda la verdad. Elena sintió que su respiración se detenía, esperando. Desde ese primer día en la estación vi algo en ti, una fuerza que encajaba con esta tierra. Hermosa, sí, pero firme. Y todo lo que has hecho desde entonces solo me ha confirmado que no me equivoqué. Se giró completamente hacia ella. Este rancho no es solo tierra y ganado, es un sueño que construí y nunca pensé en compartirlo. Hasta que llegaste tú. ¿Estás pidiéndome que me quede como tu ama de llaves?, preguntó Elena, con un tono que mezclaba ironía y ternura. No. Gabriel tomó la escritura de su regazo y luego su mano. Te estoy pidiendo que seas mi compañera en todo, que construyamos algo duradero juntos, no con palabras bonitas en cartas, sino con trabajo honesto y sentimientos verdaderos. Elena miró sus manos unidas, la de él marcada por cuerdas y riendas, la de ella curtida por agujas y tierra. Dos vidas que se habían trenzado sin darse cuenta. La escritura debería tener nuestros dos nombres, dijo él, su voz apenas un susurro. Si me aceptas, a mí, al rancho, a esta vida dura pero hermosa. Elena se levantó, jalándolo suavemente. El sol matutino iluminó su relicario, haciéndolo brillar como una bendición. Sabes, cuando vine al oeste, creía estar persiguiendo un sueño de matrimonio, de pertenecer a algún lugar. Ella sonrió. Nunca imaginé que encontraría ambas cosas aquí. Gabriel intentó hablar, pero Elena lo detuvo con una caricia. ¿Recuerdas tu primera lección de equitación? Él asintió, tomando su mano entre las suyas. Me dijiste que confiara en el caballo y en mí misma. Aprendí más que a montar ese día, continuó ella. Aprendí que el amor real, la confianza real, no vienen de palabras, vienen de actos, de cómo tratas a tus animales, a tu gente, a esta tierra, incluso de cómo me dejaste encontrar mi camino sin presionarme. Elena Vargas, dijo él suavemente, estás dando vueltas. Gabriel Navarro, replicó ella con la misma suavidad, te estoy diciendo que sí. Sí a ser tu compañera, tu esposa, tu igual en todo. Sí a construir algo verdadero contigo. Él la atrajo hacia sí, besándola con la mezcla exacta de promesa, deseo y ternura. Cuando se separaron, vieron a Pedro y otros vaqueros fingiendo no haber estado mirando. Ya, era hora, gritó Galleta desde la cocina. Ahora sí podremos desayunar como se debe. Gabriel rió, su voz llenando el rancho con calidez. ¿Qué dices, compañera? ¿Lista para empezar bien nuestro primer día? Elena miró el rancho, a la gente que ahora era su familia, a la tierra que había aprendido a amar. El sol ya se había alzado del todo, y Estrella Caída brillaba como una pintura viva de luz, sombra y posibilidad infinita. Lidérame, dijo ella, y lo decía con todo su corazón. «¡Déjalo ir!», exigió Elena, el rifle firme en sus manos, la voz tan estable como el suelo bajo sus botas. Tomás soltó una carcajada amarga. «¿O qué? ¿Vas a dispararme? Ambos sabemos que no tienes el valor». El cañón devolvía el eco de sus palabras como una burla. «Sigues siendo esa niña de ciudad, soñando con cartas románticas y finales felices». Elena apretó la mandíbula. «Estás equivocado. Ya no soy esa mujer. Soy la esposa de un ranchero. Y estás amenazando mi hogar». «Aún no eres su esposa», lo escupió él. «No si la capilla arde. No si ese caballo termina con una pierna rota al fondo del barranco. ¿Qué tan buen regalo de boda sería ese?
Alzó el brazo, dispuesto a golpear a Espíritu con la fusta, pero el potro, entrenado por la paciencia de Helena, ya no era un animal indefenso. Retrocedió, rompiendo la cuerda. Tomás se tambaleó, sacando su pistola. El disparo de Helena sonó antes de que Tomás pudiera apuntar. El revólver de él salió volando de su mano, cayendo entre el polvo. «El siguiente no irá a tu arma», dijo Helena con frialdad. «Arrodíllate, las manos donde pueda verlas». «Pudiste matarme», murmuró él jadeando. «Pude, pero no lo hice. Esa es la diferencia entre nosotros. Tú destruyes, yo protejo». En ese momento, los cascos de caballos retumbaron por el sendero. Pedro y otros rancheros llegaron con cuerdas en mano y rostros endurecidos. Helena no bajó el arma hasta que Tomás fue amarrado y desarmado. Espíritu, ahora junto a su yegua, relinchó suavemente, buscando la presencia familiar de su entrenadora. Helena le acarició el cuello con manos firmes. «Estás bien, chico, lo lograste». Mientras el humo aún se alzaba en la distancia, los hombres empezaron a moverse para controlar los fuegos, pero lo esencial estaba a salvo. Todo lo que importaba había sido defendido. Pedro desmontó, se quitó el sombrero y le habló con respeto solemne. «Tenía razón, señorita Helena. Usted es exactamente donde necesita estar». Helena tocó su relicario, pensando en las mujeres que la precedieron, en todas las que no tuvieron la oportunidad de elegir su destino. «Sí», dijo con voz clara, «estoy exactamente donde pertenezco». Aún sostenía el rifle de Gabriel, el mismo que perteneció a su padre, y cuando oyó el galope de regreso, lo reconoció al instante. Gabriel llegó envuelto en polvo, su rostro tenso, las botas salpicadas de tierra. Descabalgó incluso antes de que el caballo se detuviera por completo. Sus pasos largos cruzaron el corral hasta ella. Sus ojos recorrieron rápidamente la escena. El arma aún humeante, Tomás sometido, Espíritu a salvo. «¿Estás bien?», preguntó, su voz un susurro de preocupación y alivio. «Lo estamos todos», respondió Helena. «Tomás está bajo custodia. Los incendios están casi controlados». Gabriel fue hacia Espíritu, revisándolo con manos cuidadosas. El potro tenía marcas de cuerda, pero ningún daño grave. Cuando alzó la mirada de nuevo hacia Helena, esta vez con comprensión total, su expresión cambió. «Pedro me contó», dijo en voz baja, «que fuiste tú, que lo seguiste sola, que hiciste el disparo». «No estaba sola», dijo Helena, señalando al grupo de rancheros que ya trabajaban entre las llamas. «Nunca se está solo aquí». Gabriel miró a su alrededor. Los hombres de Thompson habían traído su carro de agua. Marta y las otras mujeres formaban una cadena humana para proteger la capilla. Hasta la señora Torres, con su vestido manchado de hollín, trabajaba hombro a hombro con Galleta. «La capilla resistió», dijo él. «Un poco de humo, nada que no podamos arreglar». Se detuvo, bajando la voz. «Eso sí, todavía quieres casarte allí». Helena lo besó, con gusto a ceniza y certeza. «Tendrás que reconstruir los bancos, pero sí, aún quiero». Una ovación suave se alzó de los trabajadores. Pedro soltó un silbido divertido. «Se necesita más que fuego para detener una boda en Estrella Caída». Helena sonrió, pero notó que aún sostenía el rifle. Con fuerza, Gabriel se acercó, colocó una mano sobre la suya y lo bajó con suavidad. «Este fue el favorito de mi padre», dijo, tomando el arma con respeto. «Decía que nunca lo dejaba mal». «Como tú», respondió ella, «ninguno de los dos me falló». En ese momento, el sheriff y sus ayudantes llegaron para trasladar a Tomás a una cárcel más segura. Helena lo vio ser llevado, su figura, ahora pequeña, polvorienta y vencida. «¿Tiene algo que decirme?», preguntó él con un intento de altivez. Helena lo miró de frente. «Nada.
eres parte de un pasado que ya dejé atrás. La jornada fue larga. Hubo cercas por reparar, ganado para reunir, humo que limpiar, pero la comunidad entera ayudó. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, el rancho se llenó de música. Galleta había preparado una cena que parecía imposible, dadas las circunstancias. Marta apareció con una jarra de su sidra casera y alguien sacó un violín. Los peones bailaban entre risas, los niños corrían libres entre los adultos y hasta los caballos parecían relajados. Gabriel y Elena observaron desde el porche, sus manos entrelazadas. «Mira eso», dijo él en voz baja. «Hace unos meses, muchos de ellos apenas te saludaban. Ahora darían la vida por ti». A veces la gente solo necesita una oportunidad para mostrar su mejor lado, respondió ella, viendo cómo la señora Torres enseñaba a Lucía a bailar una contradanza. Gabriel la atrajo hacia sí. «Gracias por apostar por este rancho y por este vaquero algo rudo». Elena acarició el cañón del rifle, donde aún podía sentir el calor del disparo. «Esto ya no es solo nuevo, es parte de lo que somos». Música aumentó cuando Pedro unió su armónica al violín. Las notas suaves flotaban en el aire como promesas. Encima de ellos, las primeras estrellas titilaban con fuerza sobre el cielo limpio del desierto. «¿Bailas conmigo?», preguntó Gabriel tendiéndole la mano. Elena la tomó sin dudar, siguiéndolo hacia el círculo de luz, de familia, de pertenencia que habían construido. Bailaron entre los demás, sin preocuparse por la tierra bajo sus pies ni por las cenizas que aún flotaban en el aire. Había desafíos por delante, pero por esa noche celebraban lo que habían defendido: su hogar, su gente, su futuro. Desde un altar improvisado, Marta levantó una copa. «Por los que protegen con amor y por quienes eligen quedarse». Los demás repitieron el brindis con sonrisas y lágrimas contenidas. En medio de todos, Elena y Gabriel se miraron. Lo habían logrado, contra todas las probabilidades, contra mentiras, incendios y amenazas. Habían elegido su vida y la habían defendido, juntos. La licencia de matrimonio reposaba sobre el altar de la capilla recién restaurada, la tinta aún brillante bajo la luz de la mañana. Elena se encontraba en lo que una vez fue la habitación de la madre de Gabriel, ahora transformada por Marta y las demás mujeres en un cuarto nupcial digno de una boda en el desierto. Su vestido era sencillo pero impecable, de algodón blanco adornado con encaje donado por la familia Chen. Ella misma lo había cosido con sus propias manos, puntada por puntada, como si bordara no solo tela, sino su historia. «Algo prestado», dijo Marta mientras prendía el velo heredado de su madre en su cabello. «Algo azul», añadió Jessica Romero, atando una cinta desvaída alrededor del ramo de flores silvestres. Lucía Chen se acercó tímidamente con un collar de perlas diminutas. «Algo nuevo de la ruta comercial de mi padre». Elena sonrió. «Y algo viejo», murmuró, tocando su relicario. Por la ventana podía verse el patio del rancho, transformado, como por arte de magia. Banderines ondeaban entre los postes, filas de sillas blancas miraban hacia la capilla. Arcos decorados con flores del desierto enmarcaban el pasillo improvisado. Incluso Espíritu tenía su lugar. Ataviado con una brida adornada, aguardaba con solemnidad su rol como portador de anillos. Una idea de Pedro, claro, que provocó carcajadas en Gabriel cuando se la propuso. «Es hora», dijo Marta en voz baja. Elena se miró una última vez en el espejo. Lo que vio no era la mujer abandonada en una estación ni la ranchera que había enfrentado incendios y amenazas. Era una mujer completa, forjada por el amor, la pérdida y la elección, una mezcla perfecta entre el este y el oeste, entre la ternura y la fuerza.
Al escuchar las campanas restauradas repicando en lo alto de la capilla, Elena descendió las escaleras donde Galleta ya la esperaba. «Una novia no debe caminar sola», dijo él, conmovido. «¿Me harías ese honor?» «Nada me haría más feliz», respondió Elena, besando su mejilla curtida. La música comenzó. Mary Wilson en el piano, Pedro con su armónica y 3 vaqueros con violines viejos que desafinaban con ternura. No era una orquesta de iglesia, pero era perfecto. Elena tomó el brazo de Galleta y avanzaron hacia la luz del desierto. Gabriel la esperaba en el altar, vestido con su mejor traje, el reloj de su padre brillando en el chaleco. Sus ojos se encontraron con los de ella, hablándose sin necesidad de palabras. Detrás de él estaba Thompson, ahora su reconciliado vecino, haciendo de padrino como símbolo de una paz restaurada. La ceremonia fue sencilla, acorde a quienes valoraban los actos sobre las palabras. Juraron sus votos con claridad, sin adornos, solo verdad. Frente a la tierra que amaban y las personas que los habían aceptado, cuando Gabriel deslizó el anillo en el dedo de Elena, Marta se enjugó una lágrima. Galleta carraspeó, fingiendo indiferencia, y hasta la señora Torres sonrió, aunque fuera a regañadientes. «Por el poder que me ha sido conferido», dijo el pastor, «y con la bendición de Dios y esta comunidad, los declaro marido y mujer». El primer beso como esposos supo a promesa cumplida y a mañana soleada. La capilla estalló en aplausos y alguien, seguramente Pedro, soltó un silbido festivo que arrancó carcajadas. La celebración continuó en el patio, donde mesas adornadas con manteles de cuadros y platos llenos de comida se extendían como una fiesta de abundancia. Cada granja y rancho cercano había contribuido. Los niños corrían entre las mesas. Los perros mendigaban migajas. Hasta el ganado, pastando a lo lejos, parecía más tranquilo. «Señora Navarro», susurró Gabriel mientras se movían entre los invitados. «Suena bastante bien». «Compañera», corrigió ella con una sonrisa, «acordamos eso». «Entonces, compañera», dijo él atrayéndola con suavidad, «a tu lado en todo lo que venga». La tarde avanzó entre bailes, abrazos y memorias en construcción. Galleta presentó un pastel que combinaba la receta de la madre de Elena con ingredientes del oeste, una hazaña de sabor y simbolismo. Espíritu hizo su entrada triunfal llevando los anillos, y casi se comió las flores del altar, lo que provocó una risa generalizada. La señora Torres lideró el primer baile, enseñando a los más jóvenes los pasos que su abuela había traído desde Virginia. El rancho entero parecía suspendido entre la tradición y el renacimiento. Al ponerse el sol, Elena regresó al porche, el mismo lugar donde había descubierto que su corazón podía echar raíces en tierra extraña. Gabriel se unió a ella con 2 copas de sidra. «¿Te arrepientes?», preguntó en voz baja, mirando cómo el cielo se teñía de oro y púrpura. «De haber elegido esta vida». Elena miró el patio iluminado con faroles colgantes, a los niños jugando, a las mujeres compartiendo historias y recetas, a Pedro enseñando a Lucía a montar y a Thompson discutiendo nuevos planes de pastoreo con Gabriel. «Solo me arrepiento de no haber bajado de ese tren antes», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Gabriel la abrazó, el aroma de cuero y hogar envolviéndola. «Bienvenida a casa», susurró él. «Para siempre», respondió ella, cerrando los ojos con paz. Un año después, Elena escribía en la Biblia familiar del rancho, agregando nuevos eventos al legado de los Navarro. Nacimientos, cosechas, lluvias tardías y también victorias pequeñas, como el día en que lograron curar una cría enferma o cuando Lucía aprendió a leer usando el recetario de su madre. Fuera, el otoño comenzaba a dorar el desierto. Desde la ventana,
Elena veía a Gabriel enseñando a Tomás Jr. a montar, usando la misma paciencia que una vez le enseñó a ella. El niño pasaba más tiempo en Estrella Caída que en su propia casa. La cocina rebosaba de aromas nuevos. Lucía, ahora visitante habitual, experimentaba con recetas de su cultura y las mezclaba con las occidentales. Elena la guiaba con la misma ternura que había recibido de Galleta. A veces, refunfuñaba sobre demasiadas mujeres en la cocina, pero su sonrisa lo delataba. Los peones ya no se quejaban de ser catadores de galletas, lo esperaban con gusto. «Marta vendrá más tarde», anunció Lucía. «Traerá telas para una nueva colcha». El círculo de costura era ahora una tradición semanal. Mujeres de toda la región venían a coser, a compartir, a aprender. Elena incluso enseñaba a leer a algunas de las niñas usando páginas viejas de periódicos, como había hecho ella misma en su juventud. Pedro apareció en la puerta. «Telegrama, señora Navarro, llegó del pueblo». Elena lo abrió, sintiendo que el pasado y el presente se unían. La carta decía que otra mujer había sido rescatada gracias a la advertencia enviada por Elena meses atrás. El patrón de Tomás había sido reconocido por el jefe de estación en Prescott. La mujer, aunque desconcertada, estaba a salvo. El telegrama preguntaba si el rancho Estrella Caída podría recibirla. Elena dobló el papel con decisión. «Diles que sí. Y Pedro, lleva el carro bueno. Asegúrate de que ella sepa que ya no está sola». Desde la ventana, Gabriel levantó la mano en señal de pregunta. Elena asintió. Su sonrisa fue toda la confirmación que necesitaba. Juntos habían transformado su historia en un refugio. La tarde trajo más visitas. Thompson y su esposa llegaron a discutir el uso compartido de tierras. Lo que una vez fue competencia, ahora era alianza. Su cooperación había inspirado a otros rancheros a trabajar en comunidad. Espíritu, pastando cerca, relinchó con suavidad. El potro que una vez representó todo lo frágil en su vida, ahora era símbolo de herencia, firmeza e incluso de amor. Tenía varios potrillos, fuertes y dóciles como él. Elena los observó, correr libres por los campos, cada uno una mezcla perfecta entre salvaje y domesticado, como ella misma. Al anochecer, salió al porche una vez más. Gabriel se unió a ella, oliendo a heno y sol. «¿Día productivo?», preguntó él. «El mejor», respondió ella, tomando su mano. Miraron juntos cómo el rancho se sumía en la penumbra. Desde el barracón, Pedro tocaba en su armónica la misma melodía de su boda, mientras Galleta refunfuñaba desde la cocina. Lucía y Tomás Jr. perseguían luciérnagas en el patio, sus risas llenando el aire. Elena tocó su relicario, luego su vientre, donde apenas se insinuaba la curva de una nueva vida. ¿Alguna vez imaginaste que todo esto comenzaría por un tren que no llegó? Gabriel la giró en sus brazos con el rostro más serio. Nada se perdió ese día, Elena. Todo llegó cuando y donde debía. Sobre Estrella Caída, las primeras estrellas aparecían con la claridad de un cielo sin ciudades. Elena miró lo que habían construido, el jardín que florecía, la capilla donde se reunían los domingos, los potreros llenos de vida. Todo era hogar, todo era suyo. «Tienes razón», murmuró, acariciando su rostro. «Algunas conexiones nunca se pierden, solo están esperando ser encontradas». Elena cerró el diario familiar y acarició con la palma ocre la página recién escrita, donde el nombre del nuevo bebé Navarro quedaba registrado junto a los de generaciones anteriores. Había algo profundamente conmovedor en ver su letra junto a la de la madre de Gabriel, una mujer que jamás conoció, pero cuya presencia sentía en cada rincón de la casa. La sala estaba iluminada con luz suave. Afuera, el viento del otoño movía las cortinas como suspiros.
Sobre la chimenea descansaban retratos de familia. Gabriel con su padre en tiempos de guerra, ella con Lucía enseñándole a hacer pan, Tomás Jr. montando espíritu bajo la mirada vigilante de Gabriel. En la esquina, enmarcado con flores secas, reposaba su primer vestido de novia, el hecho con tela de saco, ahora convertido en símbolo, no de abandono, sino de transformación. Un testimonio silencioso de que las raíces pueden nacer incluso del polvo. Desde la cocina llegaba el bullicio de siempre. Galleta discutía con Marta sobre las especias adecuadas para el estofado de celebración. Lucía y Jessica tejían junto al fogón, intercambiando historias de sus madres y abuelas. La pequeña Rosa, hija de Pedro y Marta, correteaba entre los adultos, con una energía inagotable y una risita que llenaba de vida cada rincón. Elena sonrió. Esa casa había sido testigo de lágrimas, fuego, miedo, pero también de pan horneado, música improvisada y abrazos que no pedían permiso. Salió al porche. El aire estaba fresco, con ese aroma inconfundible de heno, leña y esperanza. En el campo, Gabriel dirigía a los vaqueros con la misma calma firme que siempre. Espíritu, ahora más viejo pero aún orgulloso, trotaba junto a los potrillos que llevaban su linaje. Elena colocó una mano sobre su vientre a un plano, sabiendo que pronto habría otra vida corriendo entre esas sombras largas del atardecer. Los domingos ahora eran días de reunión, no solo para rezar, sino para compartir, curar y recordar. La capilla, antes símbolo de pérdidas pasadas, había renacido como corazón comunitario. Se celebraban bodas, nacimientos, acuerdos entre rancheros, hasta noches de lectura y música. Elena había iniciado un programa informal de alfabetización para mujeres da zona. Usaba las mismas técnicas con las que había aprendido, copiando versos de la Biblia, recetarios, cartas antiguas. A veces se sorprendía al verse reflejada en los ojos decididos de una joven recién llegada, igual de asustada, igual de rota. Sabía lo que era tener solo una bolsa de tela, 2 monedas y un puñado de cartas falsas. Y también sabía que el primer paso hacia una nueva vida no se daba con los pies, sino con el corazón. Por eso, cuando llegaban mujeres con miradas derrotadas, Elena no ofrecía compasión, ofrecía propósito, y esa diferencia lo cambiaba todo. Gabriel había convertido el rancho en mucho más que tierra fértil. Con la ayuda de Thompson y otros vecinos, crearon un sistema de cooperación: agua compartida, rotación de ganado, distribución de semillas. En vez de competir, florecían. Los niños crecían viéndose como primos más que como rivales. Las mujeres tejían juntas, cocinaban juntas, cuidaban unas de otras. Incluso Espíritu tenía su lugar como símbolo viviente de lo que se puede lograr con paciencia y ternura. Ya no lo montaban en labores pesadas, pero su descendencia llenaba el campo de nuevos comienzos. Pedro había construido un pequeño corral al lado de su casa, donde enseñaba a los niños a montar con caballos viejos y seguros. Cada vez que uno de ellos lograba mantener el equilibrio sin caerse, la risa de Pedro estallaba como trueno feliz. Gabriel, desde la distancia, observaba todo con esa mezcla de orgullo y serenidad que lo definía. Elena lo sorprendía a veces, parado frente a los potreros, en silencio, como si hablara con los que ya no estaban. En una de esas tardes, cuando el viento traía consigo olor a lluvia, él le confesó: «Nunca imaginé tener todo esto. Siempre creí que moriría solo, con las botas puestas y el sombrero sobre la cara. Pero entonces bajaste de ese tren». Ella lo abrazó, fuerte, y yo creí que había llegado al final de todo, pero resultó ser apenas el comienzo. Aquel tren, pensaba ella a menudo, nunca llegó como esperaba. Pero quizás así tenía que ser. No era un tren lo que la había salvado.
Era el silencio, posterior, el vacío, la elección, porque no fue Gabriel quien la encontró. Fue ella quien eligió quedarse, quien decidió confiar, coser, cabalgar, resistir, amar. Y eso, más que cualquier promesa, la convertía en dueña de su destino. En la habitación que una vez había contenido su tristeza, ahora dormía su hija recién nacida, Alma. Un nombre elegido por su significado, la esencia que une, que da vida. Su cuna era la misma donde Gabriel había dormido de niño, restaurada, sí, pero aún con las marcas de los años. Cada rasguño era historia, cada imperfección, belleza. Elena pasaba horas allí, cantándole canciones heredadas, contándole cuentos de un rancho donde los caballos no solo corrían, escuchaban, donde las tormentas no destruían, purificaban, donde los disparos no marcaban el final, sino el principio de justicia, donde las mujeres no esperaban ser salvadas, porque ya se estaban salvando a sí mismas. A veces, Alma abría los ojos oscuros como la tierra húmeda después de la lluvia y sonreía. Esa sonrisa, pensaba Elena, valía más que 1000 trenes, 1000 cartas, 1000 vestidos, porque era real, tangible y completamente suyo. Una mañana, mientras organizaba libros en la capilla, Elena encontró uno de los antiguos telegramas de advertencia. Lo había escrito de su puño y letra. Lo leyó en silencio, y por primera vez no sintió dolor. Sintió gratitud. Ese papel había salvado a otra mujer, tal vez a muchas. Lo volvió a guardar, no por nostalgia, sino por memoria, para que un día Alma pudiera entender que su madre no solo horneaba pan ni tejía colchas, sino que había usado su voz para defender a otras. Esa era la herencia que quería dejar, no solo tierra y ganado, sino coraje, determinación, dignidad. En la misma estantería puso un cuaderno nuevo con la tapa bordada por Lucía para registrar cada nueva historia. Sabia que aún virão desafios. O oeste nunca foi fácil, mas já não havia mais medo, porque o rancho agora era fortaleza, e ela não estava sozinha. Gabriel apareció en la puerta, cubierto de polvo, sonriendo como si fuera la primera vez que la veía. Tomás Jr. encontró huellas de coyote cerca del gallinero, dijo. Creo que esta noche dormiremos con el rifle cerca. Elena rió. Que duerman ellos con miedo. Esa es mi chica, respondió él, acercándose. ¿Lista para la cena? Siempre, dijo ella tomando su mano. Caminaron juntos hacia la casa, dejando atrás la capilla, las sombras alargadas, el pasado. Dentro, la mesa estaba puesta. Los platos eran sencillos, la comida modesta, pero el calor era real. Las voces sinceras, las miradas plenas. Cuando se sentaron, Elena tomó un momento para observar. Galletas sirviendo con exageración. Pedro contando historias exageradas. Marta cortando pan con precisión militar. Lucía riendo con Alma en brazos. Gabriel tomando su mano por debajo del mantel. Era una pintura que jamás habría imaginado desde la estación de tren, pero una que había elegido trazo por trazo, esa noche bajo el cielo más claro del mundo, con estrellas que parecían escribirse solo para ellos. Elena salió una vez más al porche. Alma dormía. Gabriel ya roncaba suave. El rancho entero respiraba en calma, y allí, con la brisa en el rostro y el relicario sobre el pecho, susurró para nadie y para todos. Gracias. No sabía a quién iba dirigida la palabra, a su padre, a su madre, al destino, pero no importaba, porque en ese instante no quedaba vacío en su interior, solo pertenencia, solo gratitud, solo amor. A lo lejos, un coyote aulló. Espíritu respondió con un relincho tranquilo. Elena cerró los ojos y sonrió. Ya no era la novia rechazada, no era la costurera desesperada,
Era Elena Navarro, esposa, madre, ranchera, voz firme del desierto, y mientras el viento bailaba entre los álamos, supo con certeza. Estaba exactamente donde debía estar, para siempre.